Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberos conectado a InnovaPM. Esta es la tercera sesión de nuestro primer ciclo del año. Durante 2021 vamos a presentar 3 grandes ciclos en los que vamos a tratar distintas temáticas y su relación con la dirección integrada de proyecto. En InnovaPM estamos hablando de innovación en un sentido amplio. Estamos hablando mucho de tecnología, de herramientas, de procesos y de nuevas y mejores formas de planificar, ejecutar y controlar el proceso de diseño y construcción. Durante esta primera semana estamos haciendo un recorrido por las distintas dimensiones de BIM para estudiar los potenciales beneficios que podemos esperar de esta metodología y sus interrelaciones con la dirección integrada de proyecto. Durante la segunda semana abordaremos nuevas filosofías, técnicas y sistemas de trabajo en la dirección y la gestión de proyectos como Lean Construction, Last Planner System e Integrated Project Delivery. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a las 18 empresas de la asociación, a los miembros de la comisión de eventos que han trabajado duramente en que esto pueda salir adelante y me gustaría dar las gracias en especial también a nuestros patrocinadores, Autodesk y Acieroid, que han confiado en nuestro proyecto en un año complicado como este. También me gustaría agradecer a los colaboradores de InnovaPM, como son Building Smart y el IE, School of Architecture, que nos han apoyado con sus ponentes y con la difusión del evento. Y como no, a los ponentes de la sesión del día de hoy. Vamos a arrancar entonces esta primera sesión. Durante el día de hoy vamos a tratar sobre la capacidad de BIM para prever el futuro, para estudiar cómo se va a comportar un activo una vez que se haya construido. Esto es lo que se llama BIM 6D, que está orientado a la sostenibilidad, y 7D, orientado al Facility Management. La modelización de la información de los distintos sistemas del edificio, como pueden ser los envolventes, los sistemas de climatización, distintos equipamientos o incluso la forma en la que se va a comportar ese edificio o cómo van a ser sus usos y su visualización a través de una interfaz gráfica supone una enorme ventaja a la hora de planificar, ejecutar y controlar las características del inmueble que se va a construir. El uso de simulaciones durante el proceso de diseño nos va a permitir conocer de manera integrada el rendimiento de nuestros edificios, algo que hasta ahora era muy lento y costoso de conocer. Esta información nos va a permitir tomar decisiones que pueden tener un impacto clave durante las distintas fases del ciclo de vida del activo. Hoy vamos a hablar sobre simulaciones. Lo haremos de la mano de Fernando Morales, director general de BIM 6D. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un placer. Lo haremos con Inma Casado, de N Gestión. Hola, Inma, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y de Rafael Delgado, de CatSalut. Rafael, Hola, ¿qué tal? buenas, gracias. Después de sus presentaciones, bueno, van a hacer ellos en realidad una presentación que va a tener una duración aproximada de unos 40 minutos. Dejaremos unos minutos, como siempre, para que podáis lanzar vuestras preguntas a través de la pestaña de preguntas que tenéis en el panel de control o del chat. Como siempre, queremos que este ciclo sea lo más interactivo posible y os animamos a que participéis y hagáis todas las preguntas que se os ocurran para sacar el máximo provecho posible a nuestros ponentes en el día de hoy. Y vamos a hacer ya las presentaciones. Voy a empezar por Fernando. Fernando es arquitecto, BIM Manager, certificado ACP, Excellence, especialista en Energy Performance, es especialista en la producción digital de proyectos complejos. Ha participado con diferentes roles de responsabilidad en el diseño y desarrollo de proyectos complejos como edificios hospitalarios y otros grandes equipamientos. Utilizando modelos digitales y metodología BIM, se dirige hacia un objetivo de sostenibilidad y eficiencia energética para la arquitectura y la ingeniería. Para Fernando, tener un modelo BIM es el primer paso, pero simular modelos BIM para analizar el comportamiento de los edificios es el camino para la toma de decisiones. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la presentación.
Ima Casado es arquitecta técnica por la UPC de Barcelona, es máster en intervención ambiental por la Universidad de Barcelona, máster en planificación, diseño de hospitales y centros de salud por la UOC y máster CMBA por ESADE. Es la directora ejecutiva, además, de la empresa N-Gestió Activa de Proyectos, empresa de servicios de arquitectura técnica para la gestión integral de proyectos y obras de edificios complejos de las ciencias de la salud, con experiencia a nivel nacional e internacional. Colabora con distintas empresas y entidades especializadas en proyectos innovadores y de desarrollo de construcción sostenible y ha sido responsable de la dirección de ejecución de uno de los 5 edificios COVID del CatSalut, de los que hablaremos en el día de hoy, con sistemas industrializados de construcción y metodología Lean. Buenos días, Inma. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros una experiencia. Muchas gracias. Y nuestro tercer invitado del día es Rafael Delgado. Rafael es arquitecto por la ECHAP desde 2005 y en 2008 hizo un posgrado de planificación urbana por la UPC. Desde 2005 a 2019 trabajó como arquitecto en Jongueras Clotet Architectes y desde 2020 trabaja en la División de Inversiones y Patrimonio del área económica del CatSalut, del Servicio Catalán de Salud, que ha sido la entidad que ha desarrollado estos hospitales de los que vamos a hablar hoy. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya sin más dilación, voy a dar paso a Fernando Morales como presentador para que pueda compartir la presentación. Así que os dejo el escenario. Vale, pues gracias, sí. De nuevo, gracias por la invitación. La verdad es que este ha sido un proyecto ilusionante y así lo queremos reflejar en esta presentación, porque trata de aquellas cosas bueno, que el sector necesita, ¿no? Que es el vincular, pues bueno, edificios que realmente ayudan a la sociedad, pues como en esos momentos como el sector hospitalario necesita, el sector de la sanidad, y con los profesionales, muchos profesionales que han trabajado en este proyecto. Nosotros hemos participado en una fase, pero ha habido muchas y ha habido una gran coordinación y sobre todo el tema de la innovación, que eso también es una de las puntas de lanza que necesitamos impulsar. Bueno, vamos a hablar, como es el título de esta presentación, de 6D y 7D simulaciones. Y lo que, como había dicho José, que está organizando unas ponencias en base a dimensiones de BIM. Bueno, nosotros precisamente nos gusta explicar lo que hacemos en la empresa y explicar la metodología BIM a través de las dimensiones. Hay muchas formas de explicarlo, pero esta nos funciona bastante bien. Y bueno, donde para nosotros lo más importantes, bueno, son todas, porque todas en realidad tendrían que ir a la par. No es que haya una correspondencia en el tiempo de cuál va primero o cuál va al final, sino que se deben de realizar un poco a la vez, pero dependiendo de los requisitos del proyecto. Pero sí que detectamos que las más importantes quizás son la 1D y la 6D. La 1D es esta dimensión estratégica donde tiene que haber un protocolo, tiene que haber unos objetivos definidos de hacia dónde vamos con todo esto de la digitalización, porque si no tenemos estos objetivos, todo de cara al cliente final, si no están claramente definidos, por supuesto que podemos hacer trabajo en BIM, proyectos muy buenos, pero claro, es importante definir estos objetivos, porque así ya desde un primer momento todos lo tienen claro, ¿no? Y en la 6D es esta dimensión donde realmente estos objetivos se ponen a prueba, es decir, donde estos objetivos, es decir, se ponen en práctica sobre múltiples aspectos, pero que inciden directamente sobre la performance, que denominamos que es la mejora de comportamiento del edificio. Es decir, para nosotros 6D es la dimensión de la performance que tiene que ver con la mejora del comportamiento de los activos a todos los niveles. Es verdad que el 6D se atribuye normalmente al tema de sostenibilidad o eficiencia energética, pero si estamos hablando de mejora del comportamiento de los activos, no solamente la sostenibilidad, la eficiencia energética incide en esta dimensión.
Bueno, es nuestra visión. Lógicamente, hay otros, como aquí mismo se presenta la dimensión 7D, incluso quien habla de 8D, 9D, 10D, no sé a cuántas dimensiones vamos. Para nosotros hay 6, es nuestro punto de vista, y precisamente la que se denomina 7D también estaría incluida en la 6D, y decimos por qué. Si estamos hablando de la mejora del comportamiento de los activos, esta mejora, ¿cómo se analiza? A través de BIM, a través de la digitalización. Pues realizando cálculos y simulaciones que pueden partir de estos modelos digitales y que pueden simular múltiples aspectos que inciden sobre el comportamiento de activo, ¿no? Normalmente, cosas que se pueden analizar, las condiciones externas al edificio, a la infraestructura, también las condiciones internas y, bueno, uno de los aspectos clave, que es bastante crítico poderlo controlar, pues, la demanda energética, el uso de la energía, la producción y almacenamiento energético. Cada vez más esto es importante tenerlo muy bien controlado, sobre todo porque ahora vamos a empezar a trabajar con edificios que ya no solamente tienen que ser eficientes, sino que también tienen que producir energía y tienen que almacenarla, pero también podemos simular y calcular comportamiento térmico o el confort térmico a partir de modelos digitales. Pero también, y ahora se está poniendo bastante en auge, no solamente eso, sino el comportamiento de los propios ocupantes, de las propias personas que utilizan el activo, ¿no? Porque también incide directamente en la mejora de los activos y no solamente eso, sino que ahora ya, además, con lo que está pasando, también es una cuestión de la propia salud y la propia seguridad de los ocupantes. Y por último, pues en esta dimensión, pues también analizamos y calculamos el propio uso del edificio, los servicios que ofrece, los sistemas que hacen que funcione, sistemas de instalaciones, equipamiento y también aquellas operaciones de mantenimiento que necesitamos controlar. Todo esto incide en la mejora del comportamiento y para nosotros, incluso Facility Management, porque es todo esto, incide directamente en esta dimensión. Ejemplos de simulaciones que podemos hacer son múltiples, cada vez más, hay más aplicaciones, ¿no? A partir de modelos digitales, pues podemos utilizar un modelo digital de un entorno de edificio pues, para simular el comportamiento de los vientos dominantes. Es una parcela del 22 de Barcelona, donde hemos hecho este tema de simulaciones de viento para analizar cómo incide el edificio. Podemos llegar a calcular la incidencia de la radiación solar en una fachada, pues para realizar cálculos a nivel de protección solar. También podemos analizar y simular iluminación natural. Esta iluminación natural puede partir de modelos digitales y nosotros lo que hemos conseguido es que no se quede en un programa especializado de simulación, sino que nos traemos de vuelta estos resultados al modelo, de forma que al final se consigue esta continuidad, ¿no? del modelo pues, como única fuente de información y nos traemos los resultados de las simulaciones al modelo de vuelta para poder visualizar los resultados, pero también podemos hacer simulaciones dinámicas complejas de todo tipo de variables, temperaturas internas, ganancias de calor, consumo energético, etcétera. Y lo que decíamos, incluso podemos analizar ya el comportamiento de los propios ocupantes dentro de un edificio, de manera que esto se puede utilizar para gestionar el flujo de personas, sobre todo para aquellos edificios donde hay gran flujo de personas, de cómo gestionar toda esta logística, ¿no? Del movimiento de las personas, pero a día de hoy también este tipo de simulaciones son muy necesarias para el propio control de la seguridad y cómo afecta el tema de la distancia social y estas características al uso de los activos. Y la parte que toca de Facility, pues también estamos trabajando con varios proyectos donde ya no solamente trabajamos con datos que vienen del propio modelo, sino con datos externos al modelo a través de plataformas de gestión de espacios o de Facility, en el que podemos integrar datos externos al modelo y podemos, por ejemplo, en una nave de logística, identificar una línea de almacenamiento y extraer datos y controlar a lo mejor pues aquí todo lo que contiene esta línea. Incluso podemos llegar a conectar pues, sistemas activos, por ejemplo, controlar la iluminación de una zona determinada, a poder encender, apagar luces, obtener datos en tiempo real. Y lo que decíamos, integrar BIM pues, a plataformas externas que ya existen, que ya se utilizan, pero hay un valor añadido precisamente en esta integración.
Aquí, por ejemplo, en este edificio de oficinas, pues lo que hicimos es traer los datos de un sistema CAFEME, que es el de gestión de mantenimiento de espacios, pues vinculado a BIM, y de esta manera, pues que a través del modelo BIM vemos todo lo que esta plataforma nos ofrece en cuanto a características de espacios, que esto incluso puede ser, pues, mientras esta plataforma se usa, pues se van visualizando los datos de los espacios. Y un caso pionero, que va a ser un poco parecido a esta experiencia que vamos a presentar hoy más en profundidad, de los hospitales de Cataluña, es este hospital, este proyecto pionero de integración de BIM IoT en el Hospital del Mar de Barcelona, en el que hemos colaborado con Pinear y con el Hospital del Mar, desarrollando esta aplicación en el que podíamos conectar el modelo BIM con dispositivos IoT en el propio edificio en tiempo real y acceder a información en tiempo real de esos dispositivos, que eran la temperatura, calidad del aire, zonas limpias, y también tener el modelo preparado para la gestión de los activos. O sea, aquí generamos una aplicación que detectaba alarmas y podías consultar estos datos en tiempo real para la gestión del activo. Pero ahora vamos a entrar en profundidad en este proyecto de gestión de la fase de obra de inspección remota de 2 hospitales. Y bueno, por último, decir que bueno, aquí lo que estamos consiguiendo es trabajar esta dimensión de la Building Performance en fase de construcción, pero que esto también servirá de base, puede servir de base para esta misma plataforma, utilizarla en la fase de operaciones. Inma, si quieres, puedes presentar. Sí, si me pasas la siguiente slide. Bueno, el proyecto piloto que vamos a presentar se realizó en 2 de los 5 proyectos promovidos por el CatSalut para dar respuesta a la situación de emergencia COVID 2020. ¿Vale? Estos proyectos, supongo que ya son conocidos y porque se ha hablado mucho de ellos, al igual que otros proyectos, otras iniciativas que se han realizado en España para el tema del COVID. En el caso de los proyectos del CatSalut, se licitaron con modalidad de proyecto y obra por trámite de emergencia y eran muy exigentes en cuanto al cumplimiento de los tiempos. Se tenían que realizar el proyecto y la obra en 20 semanas. En cuanto a las calidades, porque no se podía renunciar a las calidades que el CatSalut tiene definidas para todos sus proyectos en el ámbito de la salud. Y también en cuanto al cumplimiento de costos. Había un precio cerrado que evidentemente se tenía que respetar. Para conseguir estos objetivos tan exigentes, ya desde la promoción, desde la licitación, se marcaron estrategias para el uso máximo de tecnologías aplicadas a la construcción, lo cual era ya un criterio muy innovador para este tipo de licitaciones de la Administración. Y estas estrategias estaban centradas en lo que era uso de sistemas y procedimientos industrializados, el uso de BIM, tanto en proyecto como en el seguimiento de la obra, e incluso también la entrega de las build tenía que ser en BIM, y una metodología de trabajo Lean, colaborativa entre todos los agentes que participaban. Pasamos entonces, los 2 hospitales donde se realizó esta prueba piloto de seguimiento virtual o seguimiento remoto de las obras fueron en estos 2 que aparecen en imagen. El de la izquierda corresponde al edificio hospitalario polivalente del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, y el de la derecha corresponde a también un edificio polivalente hospitalario en el Hospital Broggi de Sant Jan d'Espí, también en Barcelona. Primero Badalona, Barcelona. Las imágenes un poco para que veáis la tipología de edificio, el volumen de edificio. Estamos hablando de unos 4.500 metros cuadrados. Todos tienen una configuración parecida. Todos son edificios satélite, en el sentido de que están conectados a un hospital de referencia de Cataluña. Y, por tanto, en todos aparece podéis ver, ¿no? una pasarela de conexión o unos puentes de conexión de estos edificios con el edificio principal. Una imagen de los interiores que demuestran, bueno, pues que todo es una construcción rápida, exigente, son edificios para dar respuesta al COVID y, por tanto, los usos interiores han sido de máxima
máximo nivel tecnológico, puesto que son UCIs o hospitalizaciones adecuadas a este tipo de paciente. Siguiente. Perdón. Entonces, mi empresa NGestio fue la adjudicataria de una de las direcciones de ejecución y coordinación de seguridad en salud de estos 5 edificios, que fue el caso del Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona. Y durante el proceso de desarrollo de este trabajo identificamos una oportunidad clara para dar un paso más en todo lo que es el uso de tecnologías y avanzar también en lo que eran simulaciones o temas virtuales del gemelo digital que veremos después. ¿Y por qué identificamos esta oportunidad? Pues porque teníamos los ingredientes ahí mismo, ¿no? O sea, por un lado, disponíamos de los proyectos que estaban redactados en BIM y los cuales utilizamos en el día a día para avanzar tanto proyecto y obra, ir coordinados en la ejecución, etcétera. Porque también disponíamos de unas cámaras exteriores que colocaron las constructoras para hacer un seguimiento del avance de las obras, ¿vale? Puesto que semanalmente hacíamos muchas reuniones, esta información se compartía con CatSalud, con el resto de obras para entre todos ir viendo procesos y viendo cosas que funcionaban, cosas que no y avanzar para conseguir ese objetivo de en 20 semanas tener los edificios operativos. Había esa colaboración de equipos, de tecnología, de trabajo y nos permitía bueno, pues acceder a todos esos datos y a todos esos recursos de forma fácil. La propia situación del momento, ¿vale? O sea, estamos desarrollando un proyecto y ejecutando una obra con situación COVID, con lo cual muchas reuniones las teníamos que suspender pues porque no eran, bueno, incumpliríamos las normas de seguridad que se marcaban en las reuniones, ¿vale? Pensar que podían ser reuniones de 20 personas en momentos punta y no podíamos reunirnos físicamente, con lo cual teníamos que hacer reuniones virtuales y por lo tanto también poder hacer una inspección de obra de forma virtual pues era súper interesante e incluso necesario para poder realizar el trabajo de forma adecuada. Y bueno, y esa situación, pues todos participábamos de un proyecto innovador, de gran uso de tecnología y con un momento ilusionante que permitía que cualquier iniciativa que fuera, bueno, que ayudase a todo el proceso, pues era bien recibida. Entonces, identificamos esta oportunidad y fue, bueno, la compartí con Fernando porque teníamos una experiencia anterior en el proyecto que ha presentado brevemente del Hospital del Mar o en proyectos ya de desarrollo en BIM. Nos pareció adecuado, hicimos una propuesta, la planteamos a CatSalud, fue recibida con la máxima apoyo, emoción y fue muy de agradecer porque pedimos un momento de atención y al día siguiente prácticamente acordamos ya una reunión. Cuando en esos momentos, hablamos de noviembre, estábamos trabajando pues unas 14 y 16 horas diarias porque era un reto muy importante. Para mí era solo un proyecto, pero para CatSalud había 5 proyectos en marcha. Y solo podemos agradecer pues que se nos atendiera tan rápidamente, que fuéramos escuchados y que vieran también junto con nosotros que era un momento idóneo, que era una oportunidad para explorar sobre este tema y que nos apoyasen. Con lo cual, pues nos pusimos a trabajar rápidamente y conseguimos demostrar pues que es posible hacer ese seguimiento virtual y otro tipo de aplicaciones y de usos que podemos hacer a través de la tecnología BIM y del trabajo colaborativo entre todos los agentes de un proceso de proyecto y obra. Entonces, agradecer la participación en este proyecto tan emocionante y agradecer también la oportunidad que nos dio CatSalud en poder desarrollarlo en poquito tiempo, porque realmente lo hicimos en 3 meses, pero con resultados, con experiencia muy interesante y resultados también muy interesantes. Entonces, no sé si Rafa quieres añadir algo.
A mí, al hilo de lo que estabas comentando y desde el punto de vista de CatSalud, como impulsores de estos 5 edificios, sí que teníamos claro, o sea, nuestra premisa, como ha dicho Inma, era que se entregasen los proyectos en obra a tiempo y con una calidad elevada. Habíamos planeado, habíamos licitado la intervención con filosofía Lean, basándonos en modelaje BIM para reducir tiempos y asegurar la concreción del modelo y la realidad, pero sí que, aunque sabíamos que esto eran unas obras motivadas por la pandemia COVID, sí que quizá habíamos menos tenido la posibilidad de que el COVID nos afectase al equipo intelectual, por decirlo, al equipo técnico responsable de estas obras. Cuando por parte de N y BIM 6D se nos planteó esta posibilidad de aplicación aprovechando los recursos que ya teníamos en los proyectos, nos dimos cuenta enseguida que conseguirla desarrollar a tiempo quizás era difícil, pero el potencial que tenía esta herramienta nos podía ser muy útil y nos podrá ser muy útil. O sea, nosotros como CatSalud estábamos como gestionando 5 obras simultáneamente de una gran envergadura y lo que nos interesa en este caso era poder trabajar como equipo. La aplicación que después nos va a enseñar Fernando nos podrá permitir nos permitía hacer el seguimiento de estas obras no solo a un técnico, sino simultáneamente a todo el equipo de CatSalud, que no solo son los técnicos de obras, también tenemos a los técnicos de instalaciones, a la parte de equipamiento, a la parte de contrataciones. Todo este equipo, que es la División de Inversiones y Patrimonio, podía sacar beneficio de una aplicación que aglutinaba lo que estaba pasando a tiempo real en esa obra, sobre todo en una obra de mucha intensidad y en un periodo de tiempo muy corto. Esto es lo que nos atrajo, o sea, el hecho de pensar que podíamos reducir riesgos de contagios de enfermedades y sobre todo podíamos participar como equipo simultáneamente en todas las obras, nos atrajo. También vimos desde el primer momento que nos la presentó Fernando y Inma la potencialidad de la herramienta, no solo para estas obras, sino quizá más allá, como CatSalud, en cuanto a las facilities. El hecho de aprovechar el modelo BIM, nosotros no solo lo planteábamos para la obra, sino ya con un espíritu de darle continuidad en las facilities para cada hospital. Esto en la prueba piloto, ya Fernando lo comenta posteriormente, también lo introducimos y lo desenvolupamos. Vimos más puntos, pero tampoco quiero despejarle, no quiero chaparle la presentación a Fernando, así que continúa. ¿Estás viendo el vídeo que estaba proyectando o no? Es que no sé si... Sí. Vale, perfecto. Sí, pero más que nada para que ya estaréis viendo algo. Pero bueno, vamos a ir a hecho esa planificación del proyecto en el que había varias fases. Ahora mismo estamos en la fase final, que es quizás la más compleja, pero bueno, ahí estamos integrando la aplicación a los sistemas SCADA que ya están en funcionamiento y junto con una fase de testeo de todo esto por parte de todos, el cliente y los que participan. Hemos planteado este proyecto en varias fases. La primera de todas, como se decía, hemos partido de unos modelos. Pues la primera fase es auditar estos modelos, bueno, tampoco una auditoría muy compleja, pero sí básica para ver hasta qué punto estos modelos nos iban a funcionar. He de decir que estos modelos, incluso para el poco tiempo que había, tenían una gran calidad. Se notaba que había ganas y se notaba que estos proyectos se han hecho con mucha profesionalidad. Si bien es verdad que bueno, estos modelos estaban hechos para lo que era, es decir, para generar una documentación de un proyecto ejecutivo y para que esto se pudiera llevar a la obra y llegar a construir sus edificios a partir de esta documentación en BIM. Pero bueno, ya contaban con una serie de cosas que nosotros consideramos muy importantes, como es la definición de disciplinas, subdisciplinas, una correcta asignación de niveles, un sistema de clasificación. Esto es súper importante. En Cataluña hay un sistema de clasificación estándar, que es el GeoBIM Class, entonces esto se utiliza bastante ya y nos sirve de gran ayuda para identificar las tipologías de los componentes dentro de un modelo de forma sencilla y ágil. Y bueno, ¿qué faltaría? Pues lo que decía antes Rafael, ¿no? Pues si esto se quiere utilizar para fase de facility, pues
sí que faltaría añadir una capa de datos, sobre todo aquellos elementos susceptibles de ser gestionados para mantenimiento y operaciones. A partir de esta auditoría, que vemos que los modelos tienen la calidad suficiente para trabajar con ellos, pues vamos trabajando pues, determinados reportes para gestionar la información de estos modelos y también para conectar sistemas externos a los modelos. Esto lo hacemos con nuestra plataforma Power BI y que en realidad Power BI, como comentaba al principio de todo, lo que hace es aglutinar, es un ecosistema digital donde se aglutinan todas las dimensiones y cada una genera una serie de funcionalidades, bases de datos, etcétera, con el objetivo puesto en el 6D, que es el gemelo digital, llegar hasta el gemelo digital, luego veremos en qué punto estamos, pero sobre todo, primero para conseguir esto hay que conectarse con el activo físico y con los sistemas. Como decía, al cargar el modelo, pues lo primero que vamos a hacer es analizar la información que contiene, que hay aquí, los planos, las vistas, la base de datos, cómo se clasifican los componentes, cómo los podemos visualizar, entender, hacerlo fácil, esto es súper importante. Como vemos, como había dicho, los modelos tienen una calidad bastante buena, a nivel de instalaciones es una categoría compleja, pues están muy bien modelados, generalmente libre de colisiones, y bueno, lo que hacíamos con Power BI es identificar las diferentes subdisciplinas, ponerlo fácil, representarlo de forma que se entienda claramente. Y bueno, ¿qué faltaría más allá, ¿no? Para el Facility? Incorporar datos de marca, modelo, incluso garantía, de precio de reposición, aquellos aspectos que luego esta capa de datos que decíamos podrían ayudar a utilizar estos modelos para la fase de mantenimiento. Súper importante que la información esté correctamente estructurada. Entonces, a través de Power BI lo que conseguimos es mostrar para el usuario que la utilice de una forma muy sencilla, sin que sea experto en BI, cómo se estructura lo principal de este modelo, disciplina, subdisciplina, en árbol, pues accediendo a las diferentes categorías hasta llegar a los elementos y que de forma fácil podamos filtrar por nivel, categoría, disciplina, si hay varios modelos, pues acceder a los diferentes modelos y obtener información. Y aquí entraríamos ya en la parte que es el reto tecnológico, que sería conectar con los sistemas que se están utilizando en el edificio en construcción. Pero en realidad esta aplicación lo que permite es hacer esta especie de rayos X en el que podemos acceder a aquellos elementos que no se ven en la obra una vez que está construida, acceder a los sistemas, obtener datos de ellos y poder operar el edificio. Y, vuelvo a decir, hacerlo sencillo, es decir, esquema de colores, una identificación clara de lo que, las categorías, pues poder acceder a información de una forma sencilla y directa. Pero como decía, el reto es conectar, decía Inma también, había unas cámaras en la construcción, se nos ocurrió a todos, pues que hombre, que vamos a intentar probar de qué forma nos podemos conectar y como ya tenemos una experiencia previa en este sentido, pues lo tenemos bastante claro. Lo que pasa es que, claro, cada proyecto es un mundo y nosotros entramos ya un poco a destiempo cuando ya estaba la obra en ejecución y vimos que bueno, en esos dos proyectos, en uno de ellos, las cámaras no estaban preparadas para emitir en tiempo real, están más bien preparadas para hacer time-lapse, que es el objetivo que tenía la constructora, de entregar esta secuencia del proceso de la construcción, pero en cambio en el edificio de Brogy sí que había una tecnología que propiciaba y que era posible emitir en streaming y entonces tenía su propia API, pues entonces aquí pues lo que hicimos fue integrar con la API estas visualización de cámaras en tiempo real con el modelo BIM y a la vez pues agregar funcionalidades que permitían realizar grabaciones, almacenar estos datos de vídeo, se podía programar pues una hora al día, 2 horas al día, lo que necesitáramos y luego poder visualizar estas grabaciones ya no solamente en tiempo real, sino a posteriori. En el otro edificio donde no era tan claro, tan fácil conectarnos en tiempo real, pues claro, aprovechando que en el gestión tenía que ir haciendo visitas a este edificio de hospitalario de Badalona, es muy interesante el valor añadido que es meterse dentro del edificio con esta tecnología, no quedarse fuera, porque al final, claro, para entender el proceso constructivo hay que meterse dentro y entonces la idea era pues utilizar unas cámaras mucho más pequeñas y livianas, portátiles, y con dos características especiales. Una es la posibilidad de emitir en streaming, se conecta en internet y puedes emitir a streaming, y la otra es geolocalizar la ruta. Estas cámaras se utilizan muchas veces para deportes, ¿no? Pues para los deportistas luego poder
revisar toda la actividad y por dónde han pasado, etcétera, pues estas cámaras tienen múltiples aplicaciones y las hemos utilizado para integrar la ruta que siguen estas cámaras en el modelo y además acceder a información tanto en tiempo real, de forma que lo que se decía, estas visitas, inspecciones virtuales se podían hacer con muchas personas trabajando y a lo mejor un solo operario pues con la cámara en activo en la obra. Es un ejemplo de lo que hemos llegado a conseguir, en el que tenemos un visor también de territorio en el que podemos integrar esta ruta y también la podemos integrar en el propio modelo BIM para acceder a la inspección. Esto, combinado con las cámaras fijas que podemos también conectar, crea este ecosistema digital de visualización de lo que ocurre en el proyecto. Y como decía, al integrar una línea de tiempo, tenemos todas las grabaciones, tenemos todas sean en tiempo real, sean en tiempo pasado, pues podemos acceder a cualquier grabación en la línea de tiempo y ver un poco el proceso y detectar cosas que a lo mejor en ese momento en la obra no se detectan, pero a posteriori se pueden detectar y a través de Power BIM podemos generar una incidencia relacionada a este momento de la grabación. Por ejemplo, si vemos algo en el modelo que no encaja, pues seleccionamos los elementos, generamos una incidencia y ahí queda registrada. Pero el objetivo es este, no solamente a través del modelo, sino con la justificación de la grabación real. Es decir, vemos una cosa en el vídeo, al tener la ruta en el modelo, pues lo podemos vincular y podemos ver la misma imagen en el modelo. Y, por ejemplo, en este caso, que hemos detectado, pues, por ejemplo, que las barandillas en el modelo no se parecían a las barandillas en la obra, pues aquí generamos una incidencia y ahí queda registrado y con la justificación del vídeo. Y ahora estamos en la parte de integración de SCADA, donde el objetivo es conectar con diferentes variables que ya se están monitorizando a través de este sistema, poder acceder a información en tiempo real, a la información almacenada de estos sensores y poder, sobre todo, detectar alarmas o incidencias, cambios de datos anormales pues, que pueda haber en estos sensores y poder, una vez más, generar incidencias. En el sistema que tenemos de integración en Power BIM podemos vincular cualquier sistema SCADA, cualquier tipo de sensor de un edificio y podemos vincular estos sistemas que ya se utilizan. Normalmente funcionan con lenguajes tipo BACMET, Modbus y entonces esto nosotros lo integramos en Power BIM. Podemos conectarnos a través de la API o a través de un servidor local y luego los datos procesados se van a la nube y se conectan con Power BIM al web. Este tipo de sistemas de gestión de edificios está demostrado que pueden llegar a ahorrar, por ejemplo, en proyectos hospitalarios hasta un 30% de energía, porque se optimiza bastante bueno, los sistemas están mantenidos en tiempo real y entonces eso genera grandes ahorros. Y podemos llegar a esto, todos los sensores monitorizados relacionados en el modelo BIM. Y esto, efectivamente, ya no solo aplicaría a la fase de construcción, sino que se puede utilizar perfectamente y es el objetivo en la fase de uso y operaciones. Y así, pues, poder gestionar, una vez más, los datos en tiempo real y generar incidencias. He ido lo más rápido que he podido y me gustaría ahora, no sé, recapitular un poco con las conclusiones y compartir un poco la experiencia con vosotros y saber vuestras opiniones. Pero en este proyecto, donde creo que estamos ahora mismo, a nivel de madurez, es algo que denominamos ecosistema digital. ¿Vale? Es decir, ¿en qué consiste? En la integración de BIM a sistemas que ya existen de gestión de edificios, es decir, integrar tecnologías que ya estamos utilizando y entonces, en esta integración está el valor añadido, ¿no? Integrar BIM a un SCADA, a un BMS, a un GMAO, a sensores, a cámaras. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos diferentes tipos de datos, ¿no? De los diferentes sistemas. Aquí viene la complejidad, ¿no? Porque BIM trabaja datos estáticos que están precalculados, las simulaciones, datos dinámicos predictivos, nos vamos al futuro a intentar predecir lo que va a suceder en determinadas casuísticas. También combinamos IoT, que son datos dinámicos en tiempo real, y el IoT mismo permite control remoto de estos sistemas, de estos sensores. El valor añadido, por último, que también estamos viendo, es gracias a la integración con GIS, que es la tecnología que aplica al territorio y en el que podemos localizar a través de la misma plataforma ya no solamente un solo edificio, un solo activo, sino múltiples activos.
De forma que esto para una organización como el Departamento de Salud de Cataluña es altamente interesante porque no solamente vamos a poder gestionar un único activo desde la aplicación, sino podemos integrar múltiples activos dentro de la misma plataforma, acceder en tiempo real a múltiples activos en cualquier momento, incluso, como ya hemos hecho en algún otro proyecto piloto, integrar datos en tiempo real ajenos, externos al edificio, pero dentro de un área de influencia. Podrían ser datos de tráfico, datos de sensores que hay localizados en el espacio público, etcétera, etcétera. Y entonces esto al final es como una visión más holística y completa de hacia dónde vamos, ¿no? Que es el tema del gemelo digital. Y no sé, la última diapositiva es esta, que es, yo decía antes, ¿a dónde estamos? Estamos aquí en el ecosistema digital. Hacia dónde vamos es hacia el gemelo digital, que no es exactamente lo mismo. Nosotros el gemelo digital es, una vez que tenemos este ecosistema integrado de tecnologías existentes, pues aplicarlo a unos usos determinados y llegar a realmente a una inteligencia artificial. Es decir, que el cruce de datos de BIM, con GIS, con IoT, con cámaras, con todo el ecosistema que estamos generando, se cruzan datos unos a otros, se analizan y se sacan conclusiones automatizadas que a lo mejor una persona pues, no las puede detectar, pero este sistema sí que puede llegar a detectar y simular acontecimientos futuros. Hacia ahí vamos. Yo creo que todavía estamos un poco verdes, pero desde luego en otros sectores igual ya se está utilizando, como la medicina o la movilidad, etcétera. En este sector aún falta recorrido, pero yo creo que estamos en la senda. Y por mi parte ya está. No sé si Inma o Rafael queréis comentar algo. Bien, no. Si queréis... Sí, yo creo que lo has explicado y haciendo énfasis y incidencia en los puntos importantes y creo que por la hora que es, mejor, ¿no? Vale. José, dejamos entrar. Podemos pasar ya al turno de preguntas, sí. Tenemos algunas cuantas cuestiones. Bueno, yo quería lanzar la primera, ¿no? No es habitual que la administración se lance a innovar de esta manera, ¿no? Y yo quería pues preguntarle a Rafael cómo ha sido la experiencia y cómo lo habéis vivido, ¿no? Dentro de la casa. Pues a ver, la experiencia ha sido altamente positiva. Eso es ante todo. Sí que las circunstancias quizá tú piensas, bueno, fueron unos meses de mucha intensidad, como también recordaba Inma, muchas horas de trabajo, pero valorabas que la herramienta que estábamos generando tenía un potencial que nos iba a facilitar mucho que nos facilitará mucho las cosas. Nosotros estamos muy contentos de la experiencia hasta el punto que creemos, o sea, los próximos proyectos que lancemos van a incorporar, o queremos que incorporen una herramienta similar, algo que nos ayude a hacer este seguimiento virtual de las obras, que es el primer estatus en el que hemos trabajado, ¿vale? de las tres fases. Desde CatSalut en las que podemos desarrollar la aplicación estaría el seguimiento virtual, fue las facilities y luego el planning de todo el parque arquitectónico que tenemos. Para nosotros es importante y lo queremos potenciar. Lo hemos vivido con mucha ilusión. Pues eso es muy importante, ¿no? Tenemos, y vamos a arrancar ya con algunas preguntas también que tenemos por aquí, ¿no? Dice, nos pregunta Diana Covaleda. Dice, ¿por qué decidieron trabajar con filosofía Lean? A ver, podemos responder, no puedo responder yo, puede hacerlo. Sí, responde tú, porque era uno de los, ¿no? de las bases de estas licitaciones. En todo caso, yo puedo explicar mi experiencia durante el proceso de las obras. Para nosotros, en un lanzamiento de unas obras que tienen que tener 20 semanas en proyecto y obra, no había nada decidido cuando empezamos, es fundamental tener no solo una buena planificación, sino que la planificación sea colaborativa. O sea, tampoco podíamos permitirnos el lujo de hacer nada que no fuese imprescindible. O sea, cada semana hacíamos lo que nos tocaba y lo hacíamos porque entre todos habíamos identificado que era esto.
era básico. Si queríamos llevarlo adelante, creo que la experiencia nos decía que teníamos que hacerlo así y creo que nos ha dado la razón, la realidad. Sí, yo estoy de acuerdo. La experiencia ha dado la razón, porque hemos conseguido finalizar las obras pues en 22 semanas, o sea, objetivo cumplido. Y en gran medida ha sido por la metodología de trabajo, por utilizar esta metodología colaborativa en la que lo que marca el camino y lo que es prioritario es la planificación. Entonces, la planificación es la que te indica que en ese momento qué es prioritario, de qué depende, cuáles son los recursos necesarios, quién es el responsable. Entonces, gracias a eso se concentran las energías y las energías se dirigen hacia el foco que en ese momento es importante. Y marca también los roles de cada uno de los agentes para que todos sumen y todos avancemos en la misma línea, que es que la obra no pare y que todo sea para adelante y no haya pasos hacia atrás. O sea, no se pueden repetir procesos, hay que evitar errores y para eso una metodología tipo Lean ha sido fundamental. Ha sido la clave una de las claves de estos proyectos. Pero para mí creo que la principal. Evidentemente en el proceso se generan reuniones paralelas, es una metodología que genera reuniones paralelas a las habituales, pero es lo que marca la diferencia para cuando hay un tiempo, una exigencia en tiempo y en costes, se puedan cumplir. O sea, un proceso, dirías, más intenso, ¿no?, que un proyecto tradicional, pero con unos resultados excelentes, ¿no? Eso está claro, o sea, ha sido muy intenso y los resultados son excelentes. No estamos hablando de un edificio, estamos hablando de 5. Ha sido una experiencia exitosa en todos los sentidos. Totalmente. Tenemos algunas preguntas un poco más técnicas. Entiendo que igual Fernando nos puede arrojar algo de luz. Nos pregunta Luis Carrascosa y también Luis Verdaguer, son en realidad preguntas muy parecidas, ¿no? Dice, ¿cómo se geolocaliza el movimiento de las cámaras en las plantas inferiores? Y él comenta que ha tenido algunos problemas a la hora de geolocalizar en interiores, ¿no? ¿Cómo habéis abordado esta dificultad? Sí, efectivamente es uno de los problemas. Aquí a veces los datos de geolocalización que ofrecen las cámaras que no te ofrecen datos en la Z, ¿no? Eso sí que es verdad, se nota que pregunta sabe lo que pregunta. Es más fácil integrarlo en el visor de GIS, ¿vale?, que en el visor de BIM. Lo que pasa es que en BIM no olvidemos que tenemos toda la información de niveles y de alturas. Entonces, en el cruce de estas dos bases de datos es donde se puede hacer la magia, ¿no?, de intentar posicionar no solamente las rutas, sino relacionar estas rutas con las zetas, ¿no?, que te ofrecen los niveles de los modelos. Aquí está un poco la clave técnica. ¿Y cuál dirías, Fernando, que es el mayor valor añadido, ¿no?, de utilizar todos estos sistemas de captación de datos mientras estabais en obra? ¿O cuál veis que es verdaderamente Mira, el valor añadido lo fuimos descubriendo desde la idea, pero enseguida la idea es como que cobró vida, lo digo en serio, como que cobró vida y aparecieron oportunidades. Es decir, lo de las GoPro no estaba pensado en un principio. Simplemente vino de lo que comenté, que había un problema en uno de los edificios donde no era posible emitir en streaming y además, junto con la necesidad de entrar dentro del edificio a través de esta tecnología, eran una necesidad. No nos bastaba con hacer inspección externa, tenemos que entrar dentro. Entonces, bueno, al darle vueltas a la cabeza salen las ideas y si hay un cliente que las permite poner en práctica, pues es la combinación perfecta. Y bueno, de ahí iban surgiendo, al final es lo que decía también Inma, este método colaborativo es lo que permite. O sea, no es que cada uno tiene su territorio y yo hago esto y que nadie me toque lo mío, no. Compartimos ideas y tomamos decisiones en conjunto. Yo creo que esto es la clave. Sí, yo creo que, claro, como dices, la utilización de las cámaras GoPro no estaba previsto. Pensábamos que con las cámaras exteriores, que eran los recursos que ya existían en la obra, podríamos hacer esta prueba. Pero, ¿qué pasó? Que enseguida se nos cerraron los edificios.
O sea, claro, el ritmo de construcción era tan rápido que enseguida se montó la estructura, se montaban pues en 4 semanas, las fachadas las volvíamos a cerrar, entonces desde el exterior no podíamos hacer el seguimiento de la obra de lo que se estaba haciendo en el interior. Y en el interior también había un ritmo frenético de construcción. No olvidemos que son edificios hospitalarios, con usos para UCIs, otras habitaciones, con toda las UCI, ya sabéis, la dotación que tiene súper compleja. O sea, tiene una intensidad de instalaciones súper importante. Entonces, lo interesante era poder hacer el seguimiento virtual de esos interiores, donde había un ritmo tremendo y de múltiples disciplinas, de múltiples trabajos que tenían que estar coordinados, realizados correctamente, etcétera. Entonces, al ver esa necesidad, pensamos una cámara de interior, ¿cómo puede ser? Y ahí planteamos varias opciones y al final la elección fue hacia la GoPro, que finalmente funcionó, bueno, fue el sistema, ¿no? No sin algunos problemas iniciales, porque como toda innovación al principio... Pero bueno, también eran casos piloto, ¿no? Entonces era interesante en el proceso, ¿eh? Lo íbamos probando con el móvil, digamos, venga, conectamos la GoPro, se conecta el móvil, sí, no. Pero realmente lo conseguimos y conseguimos tener grabaciones de todo ese proceso de construcción frenético, grabaciones de elementos que ahora están ocultos, como en todos los edificios, o sea, claro, debajo de un falso cielo o falso techo o debajo o en el interior de un tabique hay muchas cosas. Entonces, esas cosas tenemos un registro de cómo se han montado, cómo se han ejecutado y ese registro es de máximo valor, ¿vale? Porque además es un registro visual y es un registro que queda integrado dentro del modelo BIM del edificio, con lo cual podemos tener un histórico de ejecución ideal. Sí, no, es una... bueno, yo conozco algunas experiencias en las que han utilizado cámaras para mejorar el proceso de construcción, ¿no? Que es algo muy lean, ¿no? También bueno, pues relacionado con el ciclo de la mejora continua, ¿no? Entonces iban haciendo grabaciones de los distintos procesos constructivos y iban bueno, pues eliminando todos aquellos procesos que no aportaban valor en la construcción, ¿no? Entonces también pues ahí pues, tenéis una idea, ¿no? Para una futura mejora, ¿no? También es francamente interesante. Bueno, escribe Luis Carrascosa, ya un poco yo creo en respuesta, Fernando, a tu respuesta, os da la enhorabuena por poner en marcha el tema de la GoPros, aunque dice que tiene todavía algunas reservas con el problema de la Z, ¿no? del geoposicionamiento. Yo creo que esto igual, bueno, pues sería interesante que lo pudierais hablar vale, más en privado. Y otra, yo creo, de las preguntas no era verdaderamente cuál, yo creo que esta iría más dirigida a Rafael, ¿no? ¿Qué es lo que, con toda esta información que estáis obteniendo en el proceso constructivo, cuál es el objetivo final, ¿no? O sea, esta primera dimensión de la que hablábamos, ¿no? del 1D, o sea, ¿cuál es el enfoque estratégico, ¿no? de tener todos estos datos? ¿Qué es lo que queréis hacer con ellos? O sea, ¿por qué os habéis lanzado por esta innovación? A ver, primero de todo, la dirección de obra que nos tenía que servir para garantizar que los edificios que hacíamos tendrían una durabilidad de 30 años, que conseguiríamos el nivel de excelencia o los requerimientos de las directrices de los edificios de CAT-SALU. Estábamos haciendo una fast construction, pero no por eso estábamos dispuestos a reducir nuestro nivel de exigencia en las calidades. Sí que dábamos por hecho que el 100% de la calidad de un edificio de 2 años no la conseguiríamos, pero quedarnos en un 97% era lo deseado. El hecho de documentarlo en la aplicación o poderlo generar en los nuevos edificios
nos da como equipo la tranquilidad de saber que podemos gestionar estas obras no tanto a nivel individual, sino con un equipo. O sea, todos podemos disponer de esta información, todos la podemos manejar. ¿Qué queremos hacer con esta información? Pues obviamente veremos qué es lo que nos funciona y lo que no. Podremos analizarla y ya ante propuestas de direcciones facultativas, pues directamente poder decir y con criterio y con razonamiento decir, no, mira, esta solución no nos va a funcionar, entonces modifiquémosla. Creo que ese es el proceso de análisis que nosotros sacaremos, ¿vale? Aparte del aprendizaje que estamos haciendo como equipo. Totalmente, totalmente. Bueno, pues estamos ya entrando en los últimos minutos. Me gustaría bueno, pues cederos la palabra para que hagáis un último un último resumen o un titular de lo que hemos hablado o alguna experiencia que queráis que quede muy o alguna idea que quede resaltada para la audiencia, ¿no? Fernando. Yo sí que les empiezo. Yo creo que lo que hay que transmitir es que todos queremos innovar, todos queremos aplicar a las últimas tecnologías, todos queremos desarrollar aplicaciones, nuevas metas, objetivos, etcétera. Es imposible si esto es unilateral, es decir, si viene de una única empresa. A nosotros nos gusta desarrollar aplicaciones, pero si no podemos colaborar y no podemos poner un fin colaborativo, muy bien, podemos tener una aplicación fantástica en nuestra oficina, pero nadie usará, nadie no. Se trata, hay que ponerlas en práctica y para esto hace falta que las otras partes que intervienen en los proyectos acepten estas innovaciones, acepten que pueden venir de aquí, de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, no tienen por qué ser propias, sino una tecnología que se puede probar, pues se hace equipo, se intenta hacer este link, esta colaboración activa para intentar buscar nuevos retos, nuevas cosas y sobre todo el cliente final tiene que apostar, tiene que, tampoco es confianza ciega, por supuesto, tiene que haber una base, tiene que haber una experiencia, pero hay que apostar, en eso consiste la innovación, un factor de riesgo X siempre tiene que haber. Inma. Sí, pues yo querría concluir con dos valoraciones que hago de esta prueba piloto. Las dos positivas, por supuesto. O sea, la primera es más directamente relacionada con nuestra actividad central, que sería la dirección de ejecución de las obras. O sea, la prueba ha demostrado que es una tecnología súper útil para hacer una dirección de ejecución más eficiente, dejar registro de todo, registro virtual para poder compartir con todo el equipo y poder generar esos repos de forma automática y bueno, y al final más fuerte y con más contenido y de más valor para todos los que participamos en el proceso. Por lo tanto, una herramienta súper útil y necesaria que ya miramos de utilizar en otros proyectos y que nos aportará ventajas seguro. Y la segunda conclusión es más emocionante, ¿no? Es más de sensaciones. O sea, uno de los objetivos de la prueba piloto era también hacer un intento de integración de lo que sería el modelo con el sistema de facility del hospital, que es quien finalmente utilizará esos hospitales y hará el mantenimiento de esos hospitales, ¿vale? Y la idea era que hubiera como un seguimiento del proceso también para el usuario, ¿vale? Porque está claro que las licitaciones salieron enfocadas de una manera, los profesionales que participamos en proyecto en obra bueno, conocíamos el procedimiento y lo podíamos utilizar, pero la clave también estaba en que una vez acabada la obra, el que recoge el testigo, que era el hospital, pudiera seguir utilizando el modelo BIM, pudiera seguir confiando en la tecnología BIM, en la tecnología Lean y fuera útil para su día a día de uso y de mantenimiento. Entonces, en ese sentido, las conversaciones con el hospital, cuando le explicamos también esta prueba piloto y tal, pues conseguimos que también se emocionase con la propuesta, ¿vale? Que también viera la utilidad de lo que va a recibir, que va a recibir un edificio, pero además va a recibir unas build en BIM preparado para que le sea útil
y lo pueda integrar en su sistema de Facility Management. Entonces, conseguir que desde el usuario vea esa continuidad en el proceso y se emocione también con ese proceso, para mí también fue un objetivo conseguido, que no fuera acabamos la obra, probamos un prueba piloto, nos vamos y a la siguiente, sino que aseguramos ahí una continuidad del esfuerzo hecho y también de la forma de trabajar que esperemos sea a partir de ahora, ¿no? Con más sistemas colaborativos y más uso de tecnologías en la construcción. Muy bien. ¿Y Rafael, para la propiedad? Pues como propiedad, nosotros somos CatSalud, queremos llevar un sistema de salud pública al ciudadano de máxima calidad. Para hacerlo estamos convencidos que tenemos que cambiar cosas y actualizarnos y apostar por nuevas maneras de hacer. Yo creo que la implementación de esta prueba piloto ha sido un complemento fantástico, idóneo al lanzamiento de estos 5 edificios que tenían que dar respuesta a una problemática sanitaria muy concreta y que en la misma filosofía de creación de los edificios, esta prueba piloto se ha unido, se ha implementado perfectamente y hemos trabajado con el mismo espíritu. O sea, intentar verlo el potencial de la herramienta para mejorar la manera de trabajar como administración. Al final el objetivo es ofrecer un mejor servicio y, en nuestro caso en concreto, llevar el sistema sanitario público más hacia la excelencia y creo que esta herramienta nos lo va a permitir. Bueno, pues esperemos que este mensaje cale en el resto de las administraciones públicas. En fin, yo creo que es la manera, ¿no?, de avanzar. Bueno, ya vamos a ir terminando la sesión. Muchísimas gracias por vuestra presentación y por vuestros comentarios. Ha sido un placer teneros con nosotros. Muchísimas gracias también a la audiencia. Recordad que la próxima cita de Innova PM es el próximo martes 16 a la misma hora. Tenemos como invitados a Roberto Molinos, director del curso de especialización Buildtech del IE, y a Santiago Díez Torrijos, director general de 10T. Y hablaremos de Project Management, en concreto de Data Driven Project Management. Así que no os lo perdáis. Podéis inscribiros en nuestra página web, www.saedi.org, o a través de nuestro perfil en LinkedIn o en Twitter. Muchísimas gracias de nuevo, Inma, Fernando, Rafael. Ha sido un placer. Esperamos el próximo martes. Un saludo y que tengáis muy buen día. Igual, Muchas gracias a vosotros por la atención.